Hemos hablado durante estos días mucho sobre la inteligencia artificial, sobre los derechos humanos. Antes estábamos hablando de los riesgos, de las oportunidades y también lo que tiene que ver con lo que va a cambiar en el día a día de nuestra vida, incluso también en el ámbito de la política, de la democracia, ¿no? Cómo puede afectar el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, el secretario de Estado tiene la palabra para esa última intervención y para hablar de lo que considere oportuno. Tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Primero el capítulo obligado de agradecimientos y felicitaciones. Gracias desde luego a la Universidad Complutense de Madrid, mi universidad, una vez más por la organización de estos cursos, por su hospitalidad. Muchas gracias a los ponentes, representados aquí por mi buena amiga Elena Valenciano, una pléyade extraordinaria de ponentes que nos han alumbrado con su sapiencia, su inteligencia. Gracias a los participantes, espero que hayáis tenido un seguimiento provechoso y gozoso también, que no está reñido una cosa con la otra de este curso, y gracias al equipo capitaneado por Puri de la Secretaría de Estado, una vez más por su eficacia en la organización de este tipo de eventos. Siempre es interesante, siempre es oportuno hablar de derechos humanos, ¿no? En el contexto del desafío de la inteligencia artificial y en general en el contexto sociopolítico en el que vivimos. Siempre es de interés, siempre es oportuno hablar de la vigencia, de la defensa, de la promoción de los derechos humanos. Especialmente ahora me atrevería a decir nuevamente. Aludir a los derechos humanos es aludir a un concepto jurídico, ético, filosófico relevante, a una declaración universal firmada hace 75 años y que ya han suscrito cerca de 200 naciones. Es aludir a la implementación de estrategias en los 5 continentes, es hablar de planes nacionales en decenas de estados. Estamos hablando probablemente del hito más relevante para el progreso civilizatorio de la humanidad. Y esto hay que decirlo, hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía sobre ello cada día. Pero inmediatamente después hay que decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es de aplicación universal, por desgracia. Es más, hoy es una rareza. Es una rareza la aplicación práctica, el ejercicio práctico de los derechos humanos en toda su extensión. Hay que decir también, inmediatamente después de defender, de promocionar los derechos humanos, que los derechos humanos no son irreversibles, es más, están en retroceso en muchos sitios. Hay que decir que los derechos humanos no son invulnerables, indestructibles, hay amenazas sobre ellos, amenazas en ciernes, amenazas prácticas en muchos lugares del mundo. Hoy preside el Consejo Europeo el dirigente de un régimen cuestionado por su relación con los derechos humanos. Hungría. Hubo elecciones al Parlamento Europeo hace unas semanas. Casi la cuarta parte del Parlamento Europeo, cerca de 200 parlamentarios, han obtenido escaño con programas que son contrarios, yo diría incompatibles, con la vigencia y la defensa de los derechos humanos. Amenazas serias sobre colectivos como los inmigrantes, las personas LGTBI, las feministas. Oiga, la cuarta parte del Parlamento Europeo. Y nosotros nos consideramos la gran fortaleza en la defensa, en la vigencia, en la promoción de los derechos humanos en el mundo. Hace unas semanas estuvo por aquí
una jueza irlandesa que ha presidido durante los últimos 6 años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una mujer muy inteligente, y nos explicó cómo todavía cada año de media hay 50.000 denuncias por vulneración de los derechos humanos ante este tribunal por ejercicio. Y la cifra crece. Por lo tanto, reivindiquemos, hagamos pedagogía, defensa, promoción de los derechos humanos, pero inmediatamente después expliquemos que se ciernen amenazas muy serias sobre los derechos humanos en el mundo. Se ha avanzado de una manera absolutamente significativa en la consolidación, al menos la defensa teórica, de los derechos humanos más clásicos, los civiles y políticos. También va avanzando la consideración, la implementación incluso de los derechos ya incorporados con posterioridad, los derechos sociales y políticos. E incluso pues estos derechos que tienen que ver con los últimos avances tecnológicos, con las últimas amenazas que se ciernen sobre la humanidad, los que tienen que ver con la digitalización, los derechos digitales, los derechos ambientales, los derechos frente a las discriminaciones. Esta misma mujer, expresidenta hasta hace 4 días del Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, celebraba con nosotros la sentencia que hace poco tiempo también dio la razón a las llamadas abuelas suizas frente a su gobierno porque no había protegido su salud en la lucha de vida contra el cambio climático. Hay avances. Esto supone un avance significativo, cualitativo, importante. Pero seamos conscientes, y ese mensaje que me gustaría compartir hoy, antes de hablar de inteligencia artificial, seamos conscientes de que la defensa de los derechos humanos tiene que ser una defensa militante, determinada, con fuerza, porque enfrente tenemos auténticos campeones contra los derechos humanos, campeones cada día más empoderados. Ante cada avance hay una reacción, ante cada avance potente, significativo en materia de derechos humanos, hay también una reacción igual o más potente si cabe. Algunos de estos campeones contra los derechos humanos significativamente empoderados reciben condecoraciones y homenajes en algunas administraciones, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con mensajes que hay que subrayar, que hay que conocer y que hay que combatir. Se contrapone, por ejemplo, libertad con derechos sociales. Libertad, carajo, frente, se dice, a la justicia social, que es un concepto aberrante. Oye, y habrá que explicar que no hay libertad sin el ejercicio de derechos económicos y sociales. ¿Qué libertad es esa? Si no tienes con qué comer, si no tienes un trabajo decente, si tú no tienes acceso a un servicio de salud o a una educación con igualdad de oportunidades. Oiga, libertad falsa, libertad mentira, falsa, libertad, carajo, falsa, libertad, carajo. Oiga, estos campeones contra los derechos humanos son los negacionistas, por ejemplo, de lo que llaman ideología de género. Ayer en la Convención Republicana se manifestaron contrarios a lo que ellos llaman ideología de género. Negar la ideología de género es negar la desigualdad estructural entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Es negar la existencia de la violencia de género. Es negar
que detrás de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, de la violencia que asesina mujeres, existe una creencia, una convicción de muchos hombres de que tienen derecho, poder natural sobre las mujeres. Si niegas esa desigualdad, niegas el fundamento de la violencia que mata a las mujeres y, por lo tanto, niegas las políticas que pueden proteger a las mujeres y, por tanto, arriesga las vidas de las mujeres. Oiga, es que el negacionismo de la desigualdad de género pone en riesgo, mata mujeres. Esto es el negacionismo. Y de esto también hay que hablar, porque están todos los días. Fight, fight, fight. Esto es. Esto es. Cuidado, el negacionismo del cambio climático también mata. Porque si no hay riesgo de cambio climático, no hay por qué preservar los centros de las ciudades de la contaminación. Y si no se preservan los centros de las ciudades de la contaminación, pues se corre el riesgo de que se expandan algunas enfermedades y de que muera gente, más gente de la que moriría si se protegiera a la sociedad del cambio climático. Si se niega la ciencia ante teorías conspiranoicas o ante el dogma religioso, como se está haciendo también en esa convención republicana, bueno, pues está lanzando el mensaje, se está dando credibilidad a los mensajes que invitan a la gente a no vacunar a sus hijos. Y esto también pone en riesgo las vidas. Tenemos campeones de la vulneración de los derechos humanos hoy, los discursos de odio que ponen todos los días en la diana de la discriminación, de la exclusión, de los ataques físicos incluso a minorías importantes, a los inmigrantes, a personas LGTBI, incluso a ecologistas y a feministas, a progresistas en general últimamente. Por lo tanto, celebremos los avances en materia de derechos humanos, pero tengamos en cuenta las amenazas que son muy, muy relevantes, muy explícitas, que se presentan como campeonas en procesos democráticos, procesos electorales incluso. Yo hablaría de una amenaza en clave política, como me invitaba a hacer Puri. Una amenaza importante, es la que yo llamo a veces la estrategia del atajo populista. La democracia implica competencia por el poder, evidentemente. No seamos ingenuos, se compite por el poder. Se compite para ganar la confianza, el voto de la ciudadanía. Pero hay dos maneras de hacerlo: respetando las instituciones, presentando ante la ciudadanía proyectos políticos, intentando ganarse la confianza lícitamente de la gente, o saltando sobre las instituciones y intentando destruir al adversario. Este es el atajo. Lo primero es lícito, pero complejo. Lo segundo es ilícito, pero bastante más fácil. Y existe esto que llamamos la marea populista, que se abre paso, porque es un atajo fácil para intentar ganar lo que no se consigue ganar con el juego limpio, cuando se tiene un proyecto político atractivo que presentar a la ciudadanía. ¿Y en qué consiste el juego? El juego consiste en acrecentar los sentimientos de incertidumbre, de miedo, de frustración, de ira que generan en algunos sectores de la población la aceleración en algunos de los cambios en marcha. Hay gente que siente, que teme quedarse arrumbados en la cuneta ante las transformaciones digitales, ante la transición ecológica, ante el empoderamiento de la mujer. Hay gente en el campo, hay gente en la ciudad, hay gente que en su propia familia entienden que si esto va muy rápido y no consiguen subirse a tiempo y bien, pueden quedar en la cuneta. Y hay sentimientos de incertidumbre, de miedo, de ira, de frustración,
demostración que estos movimientos utilizan, localizan, identifican y acrecientan. ¿Y qué hacen? Pues le señalan culpables a los que dirigir las iras. Oiga, tiene usted razón para estar atemorizado y estar enfadado. Y miren, la culpa la tienen los inmigrantes, que vienen a quitarles el trabajo. La culpa la tienen las feministas, que no respetan ni la autoridad que tiene usted en su propia casa. Usted siempre ha sido el señor de su casa, el padre de familia. Oiga, y ahora las feministas le dicen a usted que no puede usted mandar ni en su propia casa. Oiga, ¿pero qué es esto? Dirigen la frustración, dirigen el odio también sobre los ecologistas. Ahora le van a enseñar a usted en el campo cómo tiene usted que cultivar la tierra y qué productos tiene que utilizar usted. Y si tiene usted que ir a los toros o no tiene usted que ir a los toros. Estos pijos de la ciudad. Bueno, y dirigen el odio, la frustración de la gente hacia falsos culpables y identifican también falsos refugios. El refugio falso de la nación idealizada, españoles, y esa es la salida, el refugio falso de la religión, del dogma religioso, el refugio falso de las tradiciones, de las costumbres que quieren atacar, el refugio falso del patriarcado, que no se llama así, pero se llama la hombría, la masculinidad tradicional, el tratamiento masculino y cortés de las mujeres, que esconde al machismo. Todos esos refugios se ofrecen. ¿Con qué herramientas? Pues con herramientas que también son muy viejas, pero que tienen ahora actualizaciones tecnológicas. La herramienta de la desinformación, de la mentira, del bulo, del matonismo. Bueno, todo esto es un riesgo cierto para la democracia. A veces con estos atajos se llega al poder y el coste está ahí, ¿no? Se destruyen instituciones, se destruye la convivencia. A veces no se llega al poder, pero se alcanza cierto grado de notoriedad y de presencia institucional que también es extraordinariamente tóxica. Hablar de derechos humanos requiere también en estos momentos hablar de las guerras. No hay mayor amenaza para los derechos humanos que la vigencia de guerras que están acabando con las vidas de seres humanos en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en tantos sitios del mundo. Parece mentira que estemos normalizando, que nos estemos acostumbrando a convivir con ese desastre día a día y casi no sea noticia. El mismo día que intentaron acabar con la vida de Donald Trump, ese mismo día decenas y decenas de inocentes murieron en un campo de refugiados en Gaza y prácticamente no tuvo repercusión pública. Bueno, no podemos permitirlo si estamos hablando de derechos humanos, indudablemente. En definitiva, cualquier día es buen día para hablar de derechos humanos, para celebrar la vigencia de los derechos humanos, el trabajo que se hace para defender, para promocionar los derechos humanos. Hace un año justamente aprobamos nuestro plan nacional, nuestro segundo plan nacional de derechos humanos en España. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho al respecto. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto por el que establecemos la gobernanza del Plan Nacional de Derechos Humanos en España. Seguimiento riguroso, mecanismos de verificación con estándares internacionales, rendición de cuentas transparente, participación amplia, y hemos aprobado más de 200 leyes en España en los últimos años que tienen mucho que ver con la vigencia, con la consolidación, con la extensión de los derechos humanos, desde la igualdad de oportunidades en la educación, a la ley contra el cambio climático, pasando por el derecho a la eutanasia o las leyes de igualdad. Pero, insisto, junto a todo esto, tengamos la certeza de la amenaza, la determinación de enfrentarla y la inteligencia para ganar la batalla ante quienes amenazan a los derechos humanos. En relación a la inteligencia artificial, poco podré añadir yo a lo que se ha estado tratando durante estos últimos días. Lo hablaba hace un minuto con el vicerrector. Probablemente
estemos ante la primera oportunidad en la historia de la humanidad de anticiparnos ante un gran salto tecnológico y sus consecuencias. Quizás estemos a tiempo de establecer, antes de la gran eclosión, pues ciertos límites, ciertas condiciones para maximizar las ventajas y para limitar, para aminorar las desventajas, los riesgos, las amenazas. ¿Aprovecharemos esta circunstancia, esta oportunidad histórica? Bueno, ojalá, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque hay muchos intereses en juego. En todo caso, en la aproximación desde el espacio público al desafío, al gran desafío de la inteligencia artificial, que es un desafío amplio, complejo, como habéis tenido oportunidad de tratar en estos días, hay que huir, lo hablaba también con el responsable de la universidad, hay que huir de los maximalismos, hay que huir de los dogmatismos, hay que huir de los prejuicios. El profesor Rafael de Asís habla de los bioconservadores y los transhumanistas, ¿no? Como los dos extremos. Los bioconservadores serían aquellos que abominan de las máquinas, que dicen que cualquier concomitancia sobre las máquinas, por ejemplo, en relación a la inteligencia, pues puede poner en riesgo la identidad misma del ser humano. Huyamos de ese extremo, pero huyamos también del otro extremo, estos transhumanistas que prácticamente apuestan por el ser humano biónico. Sin las máquinas no seremos nadie y con las máquinas lo seremos todo. En fin, un poco de equilibrio. Ni la utopía de que las máquinas y la inteligencia artificial nos van a liberar del trabajo y van a reservar todo nuestro tiempo para la holganza y el ocio, porque a lo mejor no es así, ni tampoco, ni tampoco creamos a pie juntillas en la llegada de Skynet, ¿no? Aquello de la película de Terminator que decía que la inteligencia artificial destruiría la humanidad. Hagamos una aproximación equilibrada y racional, que debe pasar por los siguientes puntos a mi juicio, así resumidamente. Bueno, es evidente que la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial conlleva grandes potencialidades, positivas y negativas. ¿Puede curar el cáncer? Pues a lo mejor llega a curar el cáncer. ¿Nos puede librar de trabajos penosos? Quizás sí, pero también acrecienta la potencialidad de algunas amenazas, la de la desinformación, por ejemplo, de la que me gustaría hablar a mí un poquito, ¿no? Las amenazas en torno a la desigualdad, a las grandes brechas en la sociedad, en función del acceso o no acceso a determinados avances tecnológicos, los ciberataques. Bueno, hay amenazas que son evidentes en torno a la aplicación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, grandes potencialidades, tanto positivas como negativas. Por tanto, se requiere una regulación para desarrollar, para implementar, para evaluar la garantía de los derechos. Una regulación que tiene que ser pública. No puede ser una autorregulación. La regulación en torno a los límites y a las condiciones de desarrollo de la inteligencia artificial no las pueden decidir, definir los dueños de las empresas tecnológicas, porque tienen intereses en juego, ni las pueden definir los teólogos, ni los tecnólogos, ni solo los profesionales. Tiene que haber una regulación pública al respecto que asegure la preeminencia del interés general sobre el interés privado, o al menos un equilibrio razonable. 3. La referencia lógica para esa regulación deben ser los derechos humanos. Ahora tenemos esa regulación con un ordenamiento jurídico incluso a escala internacional que nos puede ser útil para establecer límites, para establecer condiciones en el desarrollo de una tecnología que tendrá implicaciones globales y, por lo tanto, 4. Los objetivos en esa regulación tienen que ser los de maximizar las oportunidades en la promoción de los derechos humanos y limitar las amenazas. Yo insisto que la más
relevante es la que tiene que ver con la desigualdad, con las brechas, con las discriminaciones en el acceso a este tipo de avances. Ya hay brechas sociales relevantes que tienen que ver con otras tecnologías. Si la inteligencia artificial sirve también para que determinadas personas con discapacidades puedan avanzar y otras no, para que determinados géneros puedan avanzar y otros no, para que determinadas minorías puedan avanzar y otras no, estamos agrandando brechas y ese puede ser un riesgo relevante ante al que hay que estar atentos. Las decisiones tienen que ser en todo caso políticas, transparentes, participadas, multilaterales en el espacio público internacional. Tienen que ser también regulaciones que impliquen responsabilidad y compromiso. Si estamos hablando de grandes amenazas, habrá que establecer un sistema de infracciones y de sanciones, y a quien no cumpla habrá que exigirle una responsabilidad, ¿no? No seamos ingenuos ni practiquemos el buenismo al respecto. Y las decisiones deben de tener un fundamento ético: transparencia, justicia, equidad, responsabilidad, privacidad. Hay ámbitos específicamente afectados. He hablado de la discapacidad, de la diversidad. Y me gustaría, para terminar, hablar de la relación entre la inteligencia artificial y una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la democracia, a mi juicio, que es la desinformación. Ayer mismo veía un vídeo que me impactó de entrada en las redes. Estaba viendo y escuchando a Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno. Era su cara, era su voz, era su discurso habitual, pero estaba diciendo barbaridades y no era él. Bien, esto ya está a la orden del día. Pero incluso yo, que ya estoy avezado sobre el asunto, tardé unos minutos en darme cuenta de que era un vídeo falso. Oiga, cuidado, porque esto puede llevar a la gente a adoptar determinadas convicciones y determinadas decisiones de carácter político o de otra naturaleza. Yo estoy convencido de que la desinformación constituye hoy una amenaza importante, relevante sobre las democracias. ¿Qué es desinformar? Desinformar es mentir, desinformar es divulgar información falsa con una finalidad, con un objetivo predeterminado. ¿Por qué digo que es una amenaza para las democracias? Claro, porque la viabilidad misma de la democracia se basa en la condición sine qua non de la formación libre de la opinión pública. Claro, la pureza de los procesos electorales depende de la posibilidad de que se forme una opinión pública libre. Y esto requiere libertad de expresión y requiere derecho efectivo a recibir información veraz. Si no hay libertad de expresión o no hay derecho efectivo a la información veraz, no hay formación libre de la opinión pública y podemos decir que no hay pureza en los procesos electorales y hay un déficit de calidad en las democracias. Estamos hablando de algo, por lo tanto, extraordinariamente serio. Siempre ha habido desinformación, siempre ha habido mentiras, siempre ha habido bulos. ¿Por qué ahora la amenaza es más importante? Por el progreso tecnológico. Claro, nunca ha habido la posibilidad de utilizar la imagen de Felipe González con ese nivel de eficacia para transmitir un bulo. Es que ahora la digitalización, la minería de datos, la inteligencia artificial potencia de una manera extraordinaria la capacidad de generar y de transmitir desinformación, bulos. Y además, bueno, pues, la desinformación se ha convertido en una herramienta estratégica en manos, por ejemplo, de la injerencia extranjera en procesos electorales nacionales.
ahí está el hacker ruso hiperprobado, y también esta marea populista de la que hemos hablado, que utiliza la desinformación como instrumento habitual. Yo siempre cuento la anécdota de la última campaña electoral municipal en la que colaboré. Estaba en un municipio con un alcalde y varios concejales. Nos entrevistábamos con unos comerciantes de barrio que expresaban una queja. La queja era la siguiente: ¿por qué los comerciantes chinos y marroquíes no pagan impuestos municipales? Claro, el alcalde le explicaba: es que eso es mentira, es que los comerciantes chinos y los comerciantes marroquíes pagan los mismos impuestos que los demás, o al menos tienen la misma obligación. Es que no hay ninguna discriminación al respecto. Bueno, terminamos la reunión sin haberles convencido de que eso era mentira. Lo tenían tan asumido que fue imposible. Ni el alcalde ni la concejala de Hacienda, que estaban presentes, consiguieron convencerle de que los comerciantes chinos pagaban los mismos impuestos que los no chinos, que los nacionales. El poder de la desinformación es un poder extraordinario y alimenta esta dinámica de odios, de falsos culpables, de deterioro de las instituciones, de falseamiento de la democracia de la que os hablaba. Hay fenómenos simultáneos que contribuyen al deterioro que provoca la desinformación. Hay muchas personas que prescinden ya de los cauces tradicionales de información y que utilizan otros alternativos. Hace unos días, pues un actor muy conocido decía que yo no veo ni telediarios, ni escucho la radio, yo tengo un canal de Telegram en el que me informo de todo. Un canal de Telegram que no tiene filtros en relación a la contrastación de las noticias. Canales, es verdad, que tienen a veces pues audiencias millonarias, y en las que se transmiten con toda libertad y sin ninguna responsabilidad todo tipo de mentiras. La concentración de la propiedad de algunos medios de comunicación también genera desconfianza, la indiferenciación creciente entre información y opinión, el periodismo militante o de trinchera. Ayer mismo yo tenía una discusión con un periodista que había titulado algo así como: el gobierno sopesa otorgar tales competencias a la Generalitat. No voy a decir cuáles eran para no contribuir al bulo, pero fijaros en titular: el gobierno sopesa. ¿Y qué información es esa? El gobierno hace o no hace, sondea o no sondea en función de una declaración, en función de un documento, pero no sopesa, ¿no? Y cuando le pregunto: bueno, ¿y tú dónde obtienes esta información? Me dice: yo sé que os lo estáis pensando. Digo: bueno, es increíble, ya es que tienen la fineza de entrar en tus pensamientos y saber más o menos anticipadamente qué es lo que puedes llegar a hacer. En fin. Esto, claro, esto también genera desconfianza en la gente, ¿no? La desinformación de algunos medios autonómicos, algunos pseudomedios sicarios que con financiación irregular se dedican a transmitir bulos. Se han dado pasos relevantes. El último a escala europea es ese reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación que recogió el presidente el día 17 en su plan para la acción democrática. Se está criticando, pero lo que busca el gobierno es mejorar nuestra democracia por la vía de consolidar la libertad de expresión, pero proteger también el otro derecho, contrapartida necesaria de la que hemos hablado, que es el derecho a una información veraz. Esto es lo que se persigue: defender a los medios tradicionales, a los medios periodísticos de verdad, de los pseudomedios que transmiten bulos, defender la pluralidad en los medios periodísticos. Esto es lo que se está defendiendo y se quiere trasladar pues algunas de las decisiones que se han establecido a nivel europeo. Uno, transparencia en cuanto a la propiedad y a la financiación de los medios.
Que sepamos todos a qué, a qué intereses pueden responder esos bulos y después transparencia también en la medición de las audiencias, que es importante para distribuir la publicidad institucional. Claro, la publicidad institucional, la publicidad de las administraciones se tiene que distribuir con parámetros objetivos. Y esos parámetros objetivos tienen que ser las audiencias, que se tienen que medir bien, claro, sin trampas, porque si no, pues se acaba financiando estos pseudomedios sicarios de los que hablaba, que solo sirven para destruir al adversario. Esto es lo que se está planteando. Yo espero que haya cierto consenso al respecto. Espero, además, que los primeros interesados en promover estas medidas, en defenderlas, en consolidarlas, sean los propios profesionales del periodismo. El periodismo es un oficio esencial en democracia, clave, y hay que diferenciarlo pues de otras actividades que no son ni mucho menos lícitas y que contribuyen al deterioro del clima político y de nuestra democracia. En definitiva, y con esto quiero terminar, mis disculpas porque llevaba con un mono de micrófono ya algún tiempo. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes no da para muchas intervenciones públicas, da para muchas negociaciones no públicas, pero también interesantes, y cuando cojo un micrófono pues me resisto a soltarlo. En todo caso, cualquier oportunidad es buena para defender, para promover los derechos humanos, pero, insisto, seamos conscientes de que no basta con una promoción teórica y día sí, día no. Hay amenazas que se ciernen, amenazas ciertas sobre los derechos humanos, hay que ser conscientes de ellas, hay que estar determinados a combatirlas y hay que ser inteligentes para ganar esta batalla. Nos estamos jugando el futuro. Bueno, pues felicidades a todos, enhorabuena y muchas gracias. Nos vemos el año que viene.